Nahuales en el cerro de Toluca. En el mes de noviembre del año 2006, me comisionaron junto con otros 6 compañeros exmilitares de infantería a presentar servicio en el resguardo de un fraccionamiento de un coronel de la Sedena. Esto era algo nuevo para nosotros que nada tenía que ver con enfrentamientos, detención de narcos u operativos en la sierra. Esto era algo muy bueno y novedoso para nosotros, ya que nos pagarían más de lo que ganábamos en la Secretaría de Defensa Nacional. Ahí trabajaríamos 3 días continuos por 3 días más de descanso, y el sueldo estaba excelente. Pero como no todo es bueno, desde ahí comenzó este aterrador evento. En esa época, vivía en un pueblo de los Reyes, La Paz, y el servicio asignado era justo en una zona boscosa del Estado de México, allá en Toluca, pueblo de brujas y nahuales. Lo que ahora les diré, les juro que es verdad, no se compara en nada de lo que viví como militar activo. Esto me sucedió a mi 3er mes en una noche fría. Fue tan aterrador que nunca la he olvidado, y creo no poder olvidar en muchos años más. El jefe de turno nos había comentado que se estaba perdiendo herramienta de los trabajadores. Mi jefe pensaba que los propios trabajadores se robaban las cosas, y propuso un plan para evitar todo esto. El encargado del servicio empezó a recoger perros de la calle, y nuestro deber era darles de comer y tratar de que fueran agresivos. Esta idea me pareció de locos, pues yo tenía que alimentarlos a diario con tortillas, salsa picosa, ajos o chiles de árbol, pero por increíble que resulte, ellos comenzaron a comer sin molestarse. Hasta me sorprendió que eso sirvió de mucho, ya que en poco tiempo se adaptaron a nosotros y se acostumbraban a estar al pendiente del fraccionamiento. Así, cada que vieran o notaran algo raro, ellos nos avisarían con sus ladridos, y tendríamos la ventaja de poder evitar los robos. Les juro que desde que empezamos a usar los 5 perros en el servicio, los robos disminuyeron. Pero no todo era para siempre, ya que antes de Navidad de ese año, como a eso de las 2 de la madrugada, los perros comenzaron a inquietarse y ladraban en dirección a los cerros. Algo los ponía nerviosos. Y de repente comenzaron con sus ladridos, aullidos, y hasta entraron en una desesperación que nunca había escuchado. Y para mi mala suerte, era justo mi horario de guardia. Obviamente, tuve que avanzar hacia el incidente para buscar la causa de ese escándalo con los perros. Al llegar al punto donde los perros estaban en total alboroto, la escena era muy rara, algo no cuadraba. Ahí, los perros tenían acorralado a un extraño animal que parecía tener rasgos humanos. Era algo grande, y al tratar de prender la lámpara para observarlo bien, esta no encendía. Pero con la poca luz de la luna, observé que estaban peleando con un jaguar negro. Era muy raro, ya que nunca había visto uno, ni siquiera en mis épocas de militar activo en la sierra y selvas mexicanas. Era del mismo tamaño que los perros. La diferencia era que este gato era de ojos rojos como si fueran brasas hirviendo. Era algo que me cuesta describir, y al momento que uno de mis mejores perros se abalanzó a morderlo, de una forma inesperada y rápida, le corta el cuello con sus garras, y en cuestión de segundos se desangraba mi perro. De allí, los demás perros se le fueron encima a ese extraño jaguar. Unos lo agarraron del cuello y los demás de las patas, pero este jaguar los arrastraba y los lastimaba muy severamente. Este ser, al defenderse, le sacó las tripas a uno de los perros de un solo golpe, y a los demás los lastimó de diferentes formas. En mi desesperación de ver cómo morían los perros, tomé lo primero que vi para defenderlos, y esto fue un palo para construcción, y al momento de pegarle en la cabeza, sentí una fuerte descarga de energía que me partió el palo en 2. Quedó a la mitad con una de las puntas como si fuera una estaca. Con ese mismo lo apuñalé, y antes de darle el segundo golpe, el jaguar me jaló con una fuerza descomunal que hasta me tiró al piso.
y se abalanzó sobre mí. Ya cuando estaba cerca de mi cuello, un perro que aún seguía de pie me defendió y como pudo lo alejó de ahí. Este jaguar se metió a un departamento y algunos perros lastimados lo siguieron hasta un segundo nivel, y fue ahí que yo entré primero, y este animal estaba desangrándose, estaba muy lastimado por la puñalada. En ese cuarto estaban varias bolsas con distintas herramientas y materiales eléctricos, como en espera de ser robados, como si alguien los estuviera escondiendo. Y al justo momento de tratar de abrir la primera bolsa, este animal maldito se me fue encima de nueva cuenta, y los dos rodamos por las escaleras. Caímos hasta abajo, y en ese momento, el otro perro lastimado me defendió dejando malherido al jaguar, ya que tardó en soltarlo del cuello. Y como pudo, el jaguar volvió a herir al perro, hasta ahora sin matarlo. De nuevo, se escondió en lo alto y oscuro del departamento. Fue ahí donde, todo adolorido, ya no quise seguirlo, y como pude, me regresé a la caseta de seguridad para despertar a mis compañeros y tomar un arma, ya que nunca la traíamos porque hasta ese entonces no había necesidad. Al momento de contarles a mis compañeros lo sucedido y lo extraño de este evento, avanzamos todos hasta el lugar del incidente, y para nuestra sorpresa, todos los perros estaban destrozados de pies a cabeza, y había un regadero de sangre, vísceras, etc. Era una terrible escena. Y de las 3 bolsas con herramientas, solamente había una, y no había rastros de las otras 2. Después de recorrer el perímetro y de organizarnos para buscar a este raro jaguar, ya no había nada, solamente sangre por donde quiera. Y llegamos a la conclusión que esta bestia que mató a los perros había sido un nahual. Además, continuó robando durante días, ya que cada que escuchábamos ruidos, mejor ni nos acercábamos. Y los robos continuaron hasta la entrega de dicho fraccionamiento. Gracias a Dios, solamente estuvimos ahí por un año, y después no supimos nada, ni queremos saber qué fue de este animal. Relato anónimo. Los misioneros. Hace algunos años, unos amigos pertenecientes a una iglesia cristiana fueron enviados a un remoto y lejano pueblo en la Sierra Norte del estado de Puebla. Esto para predicar la palabra de Dios y salvar a hombres de falsas creencias. La verdad, no fueron bien vistos al llegar al rancho. Solamente los pudo recibir un campesino de nombre Jacobo Tolentino, quien, de noble corazón, les ofreció comida y un lugar donde hospedar a los 5 misioneros cristianos. Ya en la cena, el noble hombre los puso al tanto de algunos eventos sucedidos en el pueblo, así como que estaba prohibido hablar de Dios por unas brujas que eran dueñas del pueblo y sembraban el terror desde que Jacobo era niño. Entre los relatos, les contó que cuando tenía 5 años y en su familia habían 2 bebés sin bautizar, por las noches eran visitados por extrañas bolas de fuego que siempre entraban a la casa. Una vez que las brujas estaban presentes, los bebés no paraban de llorar. Y esa madrugada, al tocar el piso, estas bestias comenzaron a quemar los muebles y ropa que había ahí. De inmediato se dio el grito de auxilio y vino más gente de las casas vecinas, las cuales dijeron que eso se debió a que eran visitados por brujas de la montaña, y a como diera lugar, querían llevarse a los niños. Los abuelos eran de Carrizal, Veracruz. Ellos sí creían en la iglesia y bautizo. De hecho, eran los únicos de todo el pueblo que no pensaban igual. Mucha gente sabía que eran visitados por brujas y otros demonios, así que con algo de temor los ayudaron a apagar el incendio que provocaron estos seres. Lo raro era que cuando apagaban en la recámara, el fuego se prendía en la cocina. La familia del campesino era mal vista,
y más porque rezaban y adoraban a Dios. Posiblemente ese era el descontento de las entidades, y a toda costa los querían correr de sus tierras. Para evitar un accidente con las brujas, los abuelos bañaban a los bebés en agua con sal y les daban a probar un poco. Esto desató la furia de estos seres, ya que en ocasiones volaban guajolotes cerca de la casa, se paraban en el techo y se comportaban de una manera agresiva. En otras más, se desprendían enormes rocas del cerro y caían muy cerca de la casa. Gracias a Dios, nunca pasó a mayores, ya que algo los protegía. Otro evento que contó el viejo Jacobo, por cierto, muy interesante, fue que en una ocasión su padre lo llevó a pescar al río, y eso solamente era una coartada para que el señor se viera con una mujer vecina que le lavaba la ropa. Ambos se fueron atrás de un árbol para besarse. El pobre Jacobo de 5 años se ponía a jugar con los pescados. Esa tarde su padre se tardó más de lo normal e imaginó que ya se había marchado dejándolo solo ahí. Se puso nervioso porque casi oscurecía y no había señales del padre. En eso, escuchó el trote de un burro e imaginó que venía algún campesino de trabajar. Pero cuando lo miró de cerca, descubrió que el que venía montando el lomo de un burro era su tío Margarito, quien le preguntó: ¿qué hace solo a esta hora en el río? Jacobo contestó que no estaba solo, que había venido con su papá, pero este fue a ayudarle a la vecina con su ropa, solo que ya había tardado demasiado. En eso, el tío le dijo que su papá ya estaba en la casa y lo había mandado a recogerlo en el burro para que llegara más rápido. El niño, nada sorprendido, se subió con su tío al burro para emprender el viaje de regreso. Jacobo le hacía preguntas a su tío, pero este no le contestaba. Después de unos minutos, notó que el tío lo llevaba por otro camino e iban en dirección al Cerro Negro, un lugar prohibido porque, según de ahí bajaban las brujas, y era habitado por nahuales y otras especies de seres elementales. El niño, sorprendido y asustado, le dijo a su tío: ¿a dónde me llevas, que yo no vivo por allá? Cuando el supuesto tío volteó a verlo, este ya no era humano, tenía la cara y cuerpo de un ser de rasgos grotescos. Lo bajó de forma agresiva del burro y lo llevó a la fuerza a la montaña. Jacobo se desmayó del susto. Después fue arrastrado al interior de la cueva. Ya dentro, alcanzó a mirar a 4 niños más, los cuales eran utilizados para jugar con estos seres elementales parecidos a los duendes. Estos tenían muchas monedas de oro, joyas y plata. Ahí eran inmensamente ricos. Jacobo se quería ir, y estos seres no lo dejaban marcharse porque no tenían con quién jugar. De hecho, le dijeron que si se quedaba, le darían todo el oro que pudiera tomar en sus manos. Jacobo no sabía qué hacer, y les dijo que tenía hambre. Volteó y miró huesos pequeños de posiblemente algún niño, e imaginó lo peor. Pensó en un plan, y les dijo que conocía un lugar donde había mucha comida, así como dulces y chocolate. Él prometió volver con los dulces y alimentos. Los duendes creyeron en él y lo soltaron para que fuera por los regalos. Para eso, ya era la medianoche y regresó por donde lo llevó el burro. Ahí, entre la oscuridad, miró unas antorchas y escuchó los gritos de sus padres y abuelos que lo buscaban con desesperación. Al encontrarlo, estos lo regañaron y le dijeron que dónde se había metido, que no sabía de los peligros del bosque y más que estaban cerca de las tierras de los demonios de la montaña. Jacobo le contó a sus padres todo lo que había vivido en ese tiempo que permaneció solo, y sus padres le creyeron cada palabra, pues ellos sabían que esos seres de bajo astral cometen actos ilícitos. Y después de lo vivido, regresaron a su casa para descansar. Al terminar la historia y de cenar, Jacobo les dio un cuarto para que los misioneros descansaran. Ya pasaba de la medianoche. La mujer que venía con el resto del grupo no podía dormir.
y esto era a consecuencia de los piquetes de los moscos. Se tapó la cara y empezó a meditar. Como era época de calor, dormían con ventanas abiertas. Ahí se escuchaba el cantar de los búhos y aves. De pronto, a lo lejos se escuchó el aullar de los perros por algo que se acercaba sigilosamente hacia la casa. En el aire se sentía una extraña sensación de peligro. De pronto, se escuchó la pisada de un enorme animal, y este hacía tronar el pasto seco a su paso. De inmediato, imaginó que un oso estaba merodeando, y pensó en asustarlo. Pero al destaparse la cara, pudo ver un enorme lobo intentando entrar por la ventana. Este animal estaba caminando en dos patas. Era algo imposible. Imaginó que el olor a comida lo había atraído hasta allí. Estaba por despertar a sus amigos, pero no lo hizo, ya que pensó que este animal se marcharía en algunos minutos. Pero al mirarlo mejor con la luz de la luna, con asombro comprobó que este lobo tenía rasgos humanos. Este ser, erguido en sus dos patas traseras, fue a donde dormía cada misionero y empezó a olfatearlos de cerca. Después de pasar por cada uno de ellos, esta bestia se dirigió a donde estaba durmiendo la muchacha y comenzó a hacer lo mismo. Después, esta bestia lanzó un alarido que se escuchó por toda la casa y de nueva cuenta, de un enorme brinco salió por la ventana y se perdió entre los cerros. De inmediato despertaron todos y ella les contó lo sucedido. Les aseguró que eso que los visitó era un demonio y que posiblemente era enviado por alguien más, ya que era mitad bestia y mitad humano. Al amanecer, los pobladores le pidieron que se fueran ya que no eran bienvenidos, porque su presencia podía desatar la furia de los aterradores nahuales de la montaña, y más porque estaba prohibido hablar de Dios. Los misioneros tomaron sus cosas y le dieron las gracias a don Jacobo. Y al llegar a su templo en la ciudad de Puebla, dieron testimonio de este evento terrorífico. El pastor de la congregación hizo una oración y agradeció a Dios que los trajera sanos y salvos.